Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Carlos, feliz año nuevo, ¿cómo estamos? Feliz año nuevo, amigo Key, muy bien. Aquí con ganas de grabar otro episodio de nuestro podcast. Pues vamos a empezar bien el año y a grabar un nuevo episodio, ¿vale? Parece que estamos teniendo, parece que está funcionando un poco, están poco a poco subiendo las escuchas y además tenemos que empezar comentando un comentario que han hecho sobre el vídeo que solemos colgar en YouTube después de editar un poquito este audio que grabamos. Y es que nuestro amigo es vegano, Esteban, al sur de Chile, que ya nos saludó hace unos capítulos, decía, justo este capítulo, hablando de la ropa, coincide con dos accidentes que hemos tenido acá en Magallanes, Chile, por la imprudencia de no planificar y no utilizar la ropa adecuada, en este caso traje seco. Una lástima. Efectivamente, Esteban, es muy importante no solo asomarte a la ventana y mirar, sino mirar las predicciones. Es cierto que si miras 10 predicciones vas a encontrar 5 buenas y 5 malas, incluso una que haga sol y una que llueva, pero tú más o menos vas a poder ir viendo cuáles son las que después coinciden con la realidad. Hay sitios que es más fácil predecir y aciertan más, y hay sitios que es muy improbable, como el fondo de los golfos o ciertas zonas de confluencias, pero en cualquier caso hay que tener una buena previsión de qué es lo que va a suceder y equiparse al uso. Y sin más dilación, hoy vamos a hablar de las partes de kayak. Y vamos a hacer un poco el barrio sésamo de el kayak y vamos a ver de arriba, abajo, dentro, fuera. Hola Coco, hoy vamos a hablar de las partes del kayak. ¡Va a ser precioso! Kayak, adelante, atrás. Y efectivamente, pues vamos a empezar por lo más evidente de un kayak. Parte de este vocabulario pues proviene del vocabulario náutico, ¿vale? Es transferido directamente del vocabulario náutico. No sabemos cómo llamaban los inuit a la parte de adelante de su traje para navegar, ¿vale? Pero sabemos que los barcos, la parte de adelante se llama proa. ¿Lo ha acertado? ¿Lo ha acertado? Bien, Carlos, tienes un punto. Ahora lo apunto en la libreta de las cosas que no van a ningún lado. No, hablando en serio, Key, sí que he visto en alguna parte que los inuit pues tenían diferentes nombres para denominar las partes y arquitectura de sus kayaks. Lo que pasa que, bueno, como tú sabes muy bien, las palabras inuit tienen un par de vocales y 18 consonantes y son innombrables, y creo que va a ser más... vamos a marear más a la gente que enseñarles cosas, pero sí, los inuit también tenían nombres para sus partes del kayak. Sí, es un poco complicado. Yo creo que las mecanógrafas en inuit que las equiparan con un grado de ingeniería, porque las pocas palabras que yo he conocido son muy, muy, muy complicadas. Entonces, el vocabulario náutico habitual pues se ha ido transfiriendo a las palabras que utilizamos para referirnos a las partes de un kayak, porque antes o después pues vamos a hablar de esas partes de ese kayak. Esto va a ser un poco como una clase de lengua en la que decimos: Carlos, haz una frase con la palabra proa. La proa es la parte delantera del casco del kayak. Y bueno, cuando te metes un poco a averiguar sobre, digamos, la forma de los kayaks y cómo se comportan, pues ves que la proa es una parte muy importante en el comportamiento de un kayak. Y básicamente, simplificando mucho, pues diríamos que una proa baja y que entra en contacto con el agua y, digamos, es afilada, corta el agua y ofrece más velocidad.
y en el extremo opuesto estaría pues una proa más levantada, más alzada, no corta tanto el agua, no es tan hidrodinámica, no da tanta velocidad, pero por contra, cuando el agua viene movida en forma de olas o rebufos o este tipo de cosas, pues la embarcación se comporta mucho mejor. Será muy interesante que podamos invitar a este podcast a algún fabricante, preferiblemente que hable en castellano, ¿vale? Tenemos ya alguno en mente para que podamos hablar de cómo influye el diseño en el comportamiento de un kayak. Pero ya que has comentado lo de la forma de la proa, hay que decir que esa proa baja, que da más velocidad, eh, sucede porque la velocidad máxima, la velocidad de casco que llaman de una embarcación es directamente proporcional a la línea, a la distancia que hay entre la parte más delantera que está en el agua y la parte más trasera que está en el agua, lo que llaman la línea de agua. Cuanto más larga es la línea de agua, más velocidad puede coger esa embarcación. Cuanto más corta, menos velocidad puede coger. Lo mismo, pero inversamente, sucede con la manga. Hablamos de eslora para referirnos a la longitud de un barco, sea un kayak o sea un transatlántico. Hablamos de manga para referirnos a la anchura de un barco, sea un kayak o sea un chinchorrillo, ¿vale? Y ahora que hemos hablado de la parte de adelante, habrá que hablar de la parte de atrás, que se llama popa. Y volviendo un poco a lo que estás comentando, pues claro, si buscamos un kayak que busque la mayor velocidad posible, pues obviamente cuanto más parte de la popa, perdón, esté sumergida, pues teóricamente el kayak correrá más rápido. Y eso también afectará mucho pues a lo que se llama la direccionabilidad de la embarcación, o lo que es lo mismo, la facilidad que va a tener ese kayak para continuar una línea recta o en el sentido contrario, ser más o menos maniobrable y girar en menos espacio. Pero sí, también es una parte, digamos, crítica a la hora de diseñar el kayak. cuando nos fijamos en los kayaks de competición, K1, K2, K3, lo que llamamos kayaks de pista, ¿vale? Vemos que efectivamente son muy planitos. Ni la popa ni la proa levantan más del agua de lo que levanta ninguna parte del kayak, porque su idea es ir muy deprisa y muy recto. Les importa bastante poco la maniobrabilidad. Sin embargo, cuando vemos en la televisión, ya dijimos que éramos una potencia mundial en piragüismo, cuando vemos en la televisión a los señores que van con kayaks de río haciendo slalom o haciendo descenso, ¿vale? Vemos que van con kayaks muy cortos porque la velocidad no les preocupa tanto como la maniobrabilidad, ¿vale? Un kayak más largo es menos maniobrable, es más direccional, y un kayak más corto pues es más maniobrable. Y bueno, ahora que hemos hablado de los extremos, sería cuestión de hablar de los laterales. Y como tú comentabas, pues claro, un kayak no deja de ser una embarcación y el lado derecho se llama estribor y el lado izquierdo se llama babor. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Has acertado, has acertado. Bien. Efectivamente, no sabemos de dónde viene babor, pero sí sabemos de dónde se sospecha que viene estribor, que es una palabra que proviene de los timones de caña que llevaban las ciertas embarcaciones, que el timón de caña pues es un timón que asoma por el lado derecho de la embarcación y que lleva una vara con la que se maneja, y normalmente asomaba por el lado derecho de la embarcación. Entonces ese lado se llamaba steerboard, del neerlandés, la borda por la que sale el timón, ¿vale? Entonces sí, sé que es complicado acordarse de todo eso, para acordarse de estribor y babor, pero bueno, son los nombres que tienen en cualquier embarcación. Hay que ver cuánto sabes, ¿eh? Eres un pozo de sabiduría. Yo ese tipo de timón lo recuerdo mucho de cuando veía libros de barcos de niños que los llevaban
los barcos vikingos, los Drakkar, llevaban ese tipo de timón. Lo que pasa que, si no recuerdo mal, llevaban dos timones de ese tipo en cada lado de la popa. Y otra parte que tenemos que mirar, o sea, que aprender sobre el kayak es la mura, que yo no la conocía. Por eso es genial que me la expliques a mí y al resto de oyentes. La mura es otro término que viene de la náutica, bueno, de la náutica en general, es cada uno de los dos trozos de casco que van desde el punto central hacia la proa. Más bien es cuando el barco va estrechando por delante, los lados se llaman amuras. En terminología náutica, por ejemplo, en un barco, pues puedes decir cosas como me entra el viento por la amura cuando el viento viene por tus 10, 11 o por tus 1, 2. Esto de 10, 11, 1, 2 también terminología de dirección. Cuando tú te supones que estás mirando un reloj de agujas, eso que llevaban las personas antes en la muñeca izquierda, ¿vale? Y que tú estás en el centro mirando hacia las 12. Entonces, cuando hablamos de la 11 y la 1, quiere decir que estás mirando a las 11 estás mirando hacia delante a la izquierda, a la 1 estás mirando hacia delante a la derecha. Si hablamos de las 5, sucede algo detrás a tu derecha. Si hablamos de las 7, sucede algo detrás a tu izquierda. Entonces, las amuras están por delante y en la parte contraria hablamos de las aletas. La parte por donde estrecha el casco hacia la popa se llaman aletas. Aleta de estribor, aleta de babor, amura de estribor, amura de babor. Porque Luego, no está de más recordar aquí que normalmente en la mayoría de kayaks, digamos, la parte más ancha del kayak, donde la manga es mayor, es donde va sentado el palista. Y normalmente en la gran mayoría de diseños, esa es la parte más ancha y se va estrechando progresivamente hacia la proa o hacia la popa. Normalmente los kayaks tienen esa arquitectura. efectivamente, en algunos quizá está un poco más desplazado hacia adelante, quizá el punto más ancho pilla justo detrás del palista, pero lo más canónico, lo más ecléctico es que justo en el medio, donde más ancho sea el kayak, sea donde está tu cintura. Eh, ya me gustaría que estas cosas las pudiéramos hablar con alguien que se dedique a fabricar kayaks y que sepa por qué, por qué han evolucionado los diseños hacia esas proporciones, hacia esas dimensiones. Pero sigamos hablando de partes del kayak, porque esto nos va a servir para luego, en otros episodios, poder nombrar todo este vocabulario y que sepamos todos de qué estamos hablando. Pues sí, porque se me está ocurriendo que algún día me tengo que plantear hacer un diccionario de kayak, ¿eh? Porque hay muchos términos o al menos unos cuantos que sí, hay que familiarizarse con ellos, porque nosotros ya llevamos tiempo en este mundillo y ya, claro, nos resultan, nos resultan como de casa, sí, pero a la gente que empieza pues le puede resultar un poco raro. Pero bueno, yo creo que llegaría el momento de hablar, digamos, de que si tomamos el kayak mirándolo de perfil y lo cortásemos como si fuera un bocadillo, pues tendríamos la parte de arriba, que se llama la cubierta, y la parte inferior, que es la que entra en contacto con el agua. Estas dos partes, la forma que tienen también es muy importante y muy crítica. Si hablamos de la cubierta, porque va a generar va a ser el volumen de la embarcación, del kayak, y la sensibilidad, pues sobre todo, pues al viento y la cantidad, pues de equipo o comodidad que nos puede resultar. Porque luego el casco, claro, al ser la parte que está en contacto con el agua, pues digamos es el que más va a influir directamente en el comportamiento que el propio kayak va a tener en el agua. Y en la estabilidad, que al final Sí, es lo que nos afecta. ¿eh? Cuando hablamos de la forma de un kayak, claro, tú dices, hombre, hazlo lo más grande posible para que quepa más cosas. Claro, pero en el kayak somos juguetes del viento. O sea, un volumen grande es una vela que constantemente está sufriendo los efectos del viento y te está girando el kayak.
es cierto que ese volumen es el que impide que te hundas. Al final tú vas subido en una cosa que va llena de aire, principio de Arquímedes, etcétera, ¿vale? Ese aire es lo que impide que el kayak se hunda. Entonces, tienes que darle volumen para que esté por encima del agua, pero no tanto como para que el viento haga contigo lo que quiera, aunque tenemos otros artefactos también para contrarrestar el efecto del viento. Y el casco, pues va a ser muy importante la forma, si partiéramos ese bocadillo en dos y miráramos el relleno, ¿vale? Pues ese casco por abajo puede tener distintas formas de las que hablaremos en ese día que hablemos del diseño de los kayaks, que te van a dar mayor o menor estabilidad. Y podemos adelantar que el kayak tiene dos estabilidades, la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. Cuando tú te subes, pues, el kayak puede ser bailón, por decirlo de alguna manera, de una forma muy sencilla, que se mueva fácilmente basculando de un lado a otro, ¿vale? Esa es la estabilidad primaria, cuánto bailón en principio es, pero hay un punto del que no pasa y hay un punto de no retorno. Esa dificultad para acabar de volcar es a lo que llamamos la estabilidad secundaria, ¿vale? Por mucha estabilidad secundaria que tenga, por mucho que tú seas capaz de escorar, inclinar el kayak sin que vuelque, hay un punto de no retorno que, dependiendo de la forma del casco, es más exacto o más vago, a partir del cual te bañas sí o sí, ¿vale? Sí, pero además de la estabilidad, la forma del casco pues también va a influir mucho en la velocidad que podamos adquirir. Eso es un tema que yo creo que podríamos entrar otro día, porque es bastante complejo, porque no es lo mismo si es un casco plano que si es un casco en V o redondo, porque influye mucho respecto a la velocidad y también influye sobre la maniobrabilidad. Pero Correcto. bueno, sí que me gustaría decir que, claro, en los kayaks autovaciables o sit-on top, pues claro, el concepto de cubierta no existe, porque o sea, directamente no existe. Vamos sentados encima del kayak, no vamos dentro, y los kayaks de este tipo pues no carecen de cubierta. Planeta Kayak. Y otra parte que es muy importante en un kayak, que no todos los kayaks lo tienen, son los tambuchos. ¿Cómo definirías tú los tambuchos, Kate? Bueno, los tambuchos son un doble compromiso. Cuando antes hablábamos de que si tú querías viajar con tu kayak, lo hicieras lo más grande posible, pues lo hacías lo más grande posible, pues sería un juguete del viento. Lo que estamos hablando es de que el kayak no se hunde porque está lleno de aire, pero tú podrías, o las olas podrían llenártelo de agua y hundirse. Entonces, lo que se suele hacer en los kayaks de travesía es poner unos mamparos, terminología náutica, una pared que separa una parte del interior del kayak de otra, ¿vale? Que separen la zona de la bañera también es terminología náutica, es la bañera en un barco es desde donde se pilota, la bañera en un kayak es donde te sientas. Entonces, esa zona donde te sientas central, que tiene un orificio para meterte, claro. ¿Y por dónde puede entrar agua? Y por donde puede entrar agua, si no llevas un cubrebañeras, pues va separada por dos mamparos, dos paredes, de una cierta proporción de la parte de atrás del kayak y una cierta proporción de la parte delantera. Entonces, eso, que son reservas de flotabilidad, ¿vale? Son, en el supuesto de que la bañera se llene de agua por una serie de desafortunados incidentes, el aire que quedaría ahí dentro mantendría el kayak a flote. Bueno, pues esas reservas de flotabilidad también se le practican unos orificios por la parte superior que se tapan con unas tapas estancas de uno u otro diseño y permiten llevar ahí equipaje. Entonces, bueno, si llevas equipaje, pierdes la flotabilidad.
Bueno, mientras no transportes mercurio ni plomo, no. O sea, tú puedes meter ahí cosas de comer, ropa, equipo de acampada, todo eso va a pesar menos que el agua. Todo eso va a pesar menos que el agua. Entonces, aun cuando, mientras no metas algo, o sea, un líquido o, lógicamente unas cuantas barras de plomo, ¿vale? Tú esos orificios que llamaremos en adelante tambuchos, los puedes utilizar para meter equipamiento y cerrarlo con su tapa estanca para que no entre agua. Y te va a seguir manteniendo el kayak a flote. En el club de Canet tuvimos un integrista o integrante, ¿vale? Que era muy de experimentar, entonces un día dijo, ¿y qué pasa? Vamos a ver qué pasa si lleno la bañera de agua. Y llenamos la bañera de agua y el kayak no se hundió. Y dijo, bueno, ¿y qué pasa si lleno el tambucho delantero de agua? Y llenamos el tambucho delantero de agua y jugando, al final el kayak se mantenía a flote con el aire que había. Perdona que te interrumpa, ¿esto es un chiste de Gila? No, es rigurosamente cierto. Y Ramón lo sabe. Que el kayak se mantuvo a flote solo con el aire que cabía dentro del tambucho de día. ¿Qué es un tambucho de día? Pues si el kayak en vez de 2 mamparos tiene 3, pues, o sea, uno por delante que te separa los pies de la proa del kayak y 2 por detrás, 2 muy próximos, ¿vale? Tienes un tambucho que es para meter equipamiento y todo esto, y 2 mamparos que separan un trozo, pues como de 20 centímetros o 30 centímetros, con su propia tapa estanca, que lo llaman tambucho de día, ¿vale? Para llevar cositas que no quieres que vayan por ahí dentro de un espacio más grande, ¿vale? Y que está justo detrás tuyo, que haciendo un poco de contorsionismo puedes acceder a ellas en marcha. Bueno, pues el kayak se mantuvo a flote, luego la aventura fue vaciarlo, pero el kayak se mantuvo a flote solo con el aire que cabía en el tambucho de día. Esto es rigurosamente cierto. O sea, Lo he dicho de broma, me acuerdo de esa anécdota, yo no estaba allí, pero esa anécdota fue famosa. Yo sí que me gustaría decir que, claro, hay kayaks que por su pequeño tamaño, se me estaban ocurriendo, por ejemplo, los kayaks de aguas bravas o los kayaks pues que no tienen este tipo de elementos, no tienen tambuchos. Y bueno, los de competición pues tampoco suelen llevar tambuchos. En estos casos lo que sí que se les suele hacer pues es introducirles, aunque no es estrictamente una parte del kayak, sí que es un componente que tienes que llevar pues precisamente para que no se te hunda, ¿no? Y es lo que te comento, llevan reservas de flotabilidad pues en forma de bloques de espuma, bolsas inflables, para evitar precisamente que el kayak no se hunda porque no tiene tambuchos. efectivamente, bolsas inflables con la propia forma como de un cornete, ¿vale? Para que ajuste lo más posible a la parte interior del casco por delante y a la parte interior del casco por detrás. Y efectivamente, o tabiques, que le dan también un tabique que suelen llevar entre las piernas, los de algunos kayaks de aguas bravas o de surf, de espuma de célula cerrada para que no absorba agua, porque además esos tambuchos también tienen el mamparo, más que el tambucho, el mamparo delantero, pues tiene una función de seguridad bastante importante, porque ha sucedido también en estos kayaks en los que para aligerar ni tambuchos, ni tapas, ni nada para quitarle todo el peso posible, pues ha sucedido que el palista se ha hundido en una maniobra, se ha hundido dentro de la bañera, los pies se le han ido hacia la parte de adelante y luego, claro, le ha costado mucho salir. Se han ido hacia la parte de adelante, el kayak se ha dado la vuelta y ha sido, bueno, podría haber acabado en tragedia. Eso es una de mis pesadillas del kayak, quedarme empotrado dentro y no poder salir. Pues eso nos lo contó en un curso de maniobras que hicimos en un sitio que conoces muy bien. Nos lo contó
Manolo Pastoriza. Un saludo a Manolo Pastoriza, un fenómeno de este mundo del kayak, un fenómeno de naturaleza y además fabricante de palas groenlandesas. Un saludo, Manolo, allá donde estés. Espero, si estás viviendo esto, que te guste. Que no es algo que, o sea, que le ha ocurrido a alguien. Le ha ocurrido a alguien. Por eso el tambucho delantero pues es bastante interesante, porque aunque tengamos otra pieza que se llama apoyapiés dentro de lo que es el casco, ¿vale? ¿Qué es el apoyapiés? Lo que se le rompió a aquel que se metió hasta el fondo y no podía salir. Apoyapiés son unas piezas que van por dentro de la bañera para que apoyes el pie y no te vayas hacia adelante. Normalmente son regulables y cuando tú paleas con lo que estás empujando el kayak, aparte de con el rozamiento de tu culo contra el asiento, es con el empuje de tus pies contra los apoyapiés. Planeta Kayak. Otra parte importante del kayak, porque es un elemento de seguridad, que hay veces que vemos por ahí kayaks que se lo saltan, es la línea de vida. La línea de vida es una cuerda que rodea, digamos, todo el perímetro, toda la cubierta del kayak. Y tiene una utilidad muy importante, aparte de que sirve para sujetar cositas que llevemos encima del kayak, si es el caso. Tiene mucha importancia porque es un elemento para que si caemos al agua, sujetar de forma rápida el kayak y sujetarnos nosotros para subirnos enseguida al kayak. Si no lo tenemos, pues es mucho más complicado. Cualquier maniobra de reembarque o de rescate es muchísimo más complicado. Yo eso lo he podido comprobar con kayaks antiguos, era muy típico que no tuviesen línea de vida y la verdad es que es muy necesaria y te das cuenta de lo que necesitas, pues cuanto más jodido estás. Efectivamente, es una parte muy importante porque además en el agua, aunque haya mojado, es como un pescado, no hay por dónde agarrarlo, se te escapa constantemente. No hay que confundir la línea de vida con los elásticos de cubierta. O sea, los kayaks suelen tener delante unas gomas elásticas cruzadas, o quizá delante y detrás, debajo de las cuales poner cosas como una botella de agua, un cortaviento, un bocadillo de jamón, dentro de una... En fin, cualquier cosita que quieras tener a mano durante el paleo. Otra función muy buena que tiene la línea de vida en la parte trasera es que también te permite colocar una pala atravesada formando una T con el kayak, y si en el extremo de esa pala le pones el flotador de pala, pues formas un conjunto muy estable para hacer un reembarque tú solo si estás tú solo en el agua. Es una función también muy importante que hay que tener en cuenta de la línea de vida. Efectivamente, en su día hablaremos de maniobras de rescate y autorrescate, pero esa es una maniobra de autorrescate bastante importante, el poder formar un triángulo para que el kayak, cuando tú has caído al agua y quieres volver a subir, no gire sobre sí mismo cada vez que lo intentas. La línea de vida es muy importante. De hecho, en las competiciones, salvo en las de surf ski, pienso que ya es obligatorio en todas las de kayak de mar que vayan equipados con línea de vida, aparte de otros equipamientos de seguridad. Y otra función que cumple a veces la línea de vida, aunque no está pensado para eso, es para transportar el kayak, porque claro, el kayak, sobre todo si lo llevan dos o más personas, pues normalmente se suele llevar de los extremos. Entonces una parte muy importante son las asas, o también se llaman bozas, porque facilitan el transporte, sobre todo eso cuando lo llevan varias personas. Aunque, como he comentado, pues eso, para un desplazamiento corto o un movimiento corto fuera del agua, la línea de vida también te puede servir para este fin. Sí, pero hay que considerar, si queremos que las cosas duren, que las bozas suelen estar ancladas en partes del kayak muy consistentes, lo suficiente como para estirando de ellas
poder llevar el kayak desde el agua hasta la arena, por lo menos, en un momento en el que posiblemente además lleves cosas en los tambuchos que pesan, ¿vale? Y la línea de vida tiene que ser muy resistente, porque tiene que servirte para volver a subirte, pero es mejor preservarla para su fin que utilizarla, sobre todo cuando el kayak va lleno de equipamiento, que utilizarla para transportarlo. De todas maneras, los kayaks autovaciables, que suelen ser los más grandotes y más pesados, también suelen llevar 2 asas en los laterales. Sí, algunos incluso llevan línea de vida también. Sí. Poco a poco, porque claro, además esos kayaks suelen utilizarse para, o sea, una idea muy buena de esos kayaks es bañarse o bucear con ellos. Y, y la línea de vida es una de las cosas que te ayuda a dejar de bañarte o dejar de bucear cuando vas con uno de esos kayaks autovaciables. Pero de los autovaciales nos vamos a pasar de nuevo a los kayaks cerrados. Y en los kayaks cerrados, por definición, nos introducimos dentro. Y como has comentado muy bien antes, la zona donde vamos sentados se llama bañera. O sea, donde vamos alojados nosotros se llama bañera. Y esa bañera tiene un borde que se le llama borde de la bañera o labio, que también es una parte bastante importante porque en ese tipo de kayaks, para que no te entre agua dentro, tenemos que llevar una pieza que es como si fuera un faldón que tiene forma de tubo en la cintura, que lo acoplamos a ese borde de la bañera de forma que no es que no entre agua, pero se dificulta mucho que entre así a saco paco. Y en la práctica, pues bueno, apenas entra agua, que es lo que se trata de que cuanto menos agua le entre al kayak, mejor, ya no solo porque se pueda hundir, sino porque en la medida de que le entre agua también se convierte en, o sea, es mucho más inestable un kayak con agua dentro. Pesa más, es más inestable, es incómodo ir con todo lo blando en remojo, en fin, lo ideal, salvo que vayas a navegar en un día que sepas clarísimo que no hay gota de viento, que no hay ola, en cuyo caso te puedes permitir ir sin cubrebañeras. Si vas en un kayak cerrado, lo ideal es llevar un cubrebañeras, perdón, sí, un cubrebañeras, que es esta especie de falda que comentaba Carlos, que a veces es un poquito complicada de poner, porque tú vas con tu faldita, te sientas en el asiento y la primera vez sistemáticamente dices, oh my god, me he sentado en la parte de atrás de la falda, como harías si llevaras un clip, una falda escocesa, que es lo que podríamos llevar los señores. Bueno, yo en Eh, la intimidad de mi casa me pongo faldas, ¿eh? Todos lo sabemos, Carlos, pero hemos disimulado. Entonces la siguiente vez ya te levantas la faldita por detrás antes de sentarte y lo habitual es poner la parte de la faldita que suele llevar algún tipo de cuerda por dentro de ese borde que lleva un cosido en todo su perímetro y por dentro lleva una goma, un elástico, una cuerda, que es lo que entra debajo del labio, entra por debajo del labio. Entonces lo habitual es ponérselo de atrás para adelante, empezar por ponérselo atrás y luego con las dos manos ir recorriendo a la vez por ambos lados hasta colocar por fin la parte de adelante. En la parte de adelante, el cubrebañeras suele llevar una asa. Ese asa es importante que quede por fuera. Es importante que quede por fuera porque, aunque es muy probable que si te acabas bañando involuntaria o voluntariamente, pues el cubrebañeras salte, es probable que salte. Si no salta y quieres salirte porque no sepas esquimutar ni tampoco sepas respirar debajo del agua, es algo que nos pasa a algunos, pues puedas agarrar ese asa y estirar para que salte el cubrebañeras del labio. Hay quien incluso le ata una cuerda y una bolita de plástico gorda para que si tú coges la cuerda y estiras, al final hagas tope en la bolita y estires y te quites el cubrebañeras, ¿vale? Pero hay que recordar que nuestro deporte es piragüismo, ni buceo ni natación, que lo nuestro es intentar mantener la verticalidad en general. Y otra parte que es muy importante, por comodidad, porque nos hace sentir muy a gusto y quizá
situado dentro de la bañera es el asiento. El asiento es bastante crítico, que nos resulte sobre todo cómodo. Y parece mentira, pero no hay muchos asientos cómodos de kayak. Sobre todo, pues se me está ocurriendo los que son los kayaks de competición, que tienen a veces asientos muy espartanos. Porque cada uno tiene un culo y cada culo pues es un mundo. Y cada culo tiene que adaptarse a un tipo de asiento. Pues sí, efectivamente, desde los de competición, que son pues literalmente dos platos juntos para que te entre medio culo en cada uno y que van sobre un riel para ajustarlo exactamente donde tú quieres dentro de la bañera, hasta los ultra ajustables asientos, por ejemplo, de los Wilderness, me viene a la cabeza, eh, que puedes ajustar, puedes ajustar cuánto levanta la parte delante del asiento, puedes ajustar cuánto aprieta por los lados, puedes Sí, sí, ajustar la los he probado riñonera. yo y son increíbles, ¿eh? Lo que te puede regular y lo acoplado que vas a ese asiento. Parece que vayas sentado en un Fórmula 1. Sí, tienen más ajustes que las sillas de oficina regulables. Eh, Pasando pues por lo habitual, que es pues una especie de asiento de polideportivo, como estos que ponen en los polideportivos atornillados a la grada, con una riñonera, parte tan importante o más aún si cabe que el propio asiento, ¿vale? Una riñonera que, como su propio nombre indica, te sujeta los riñones, o sea, una banda más o menos cómoda, más o menos regulable, que va de lado a lado, justo por encima y detrás de tu culo, para que tus riñones estén ahí apoyados, ¿vale? Sí, un detalle que me gustaría que apuntar es que muchas veces, y a mí me pasaba cuando empezaba en esto del kayak, tenía la percepción de que cuando iba sentado en el kayak iba sentado como en un sofá, ¿no? Descargando mucho el peso en la espalda. Y precisamente con el tiempo te das cuenta de que no, o sea, de que tú mismo tienes que llevar la espalda recta y que forme un ángulo, si puede ser, de 90 grados. Entonces, en muchos kayaks, pues la riñonera pues es simplemente un punto de contacto para tu espalda, pero para nada un punto de apoyo donde te reclinas y, digamos, descansas tu peso. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak. Otra parte importante dentro de la bañera del kayak son las musleras, porque si nos vemos desde arriba cuando vamos sentados en un kayak, te hablo de un kayak pues de mar o un kayak de aguas bravas, las piernas pues forman como si fueran una especie de rombo, ¿no? Y entonces en la cara interna de los muslos, incluso de las rodillas, esa parte entra en contacto con el borde de la bañera y es un punto de apoyo muy importante. Entonces, para que resulte cómodo y un punto de apoyo óptimo y agradable, hay una pieza que facilita, digamos, el contorno de las piernas, que se ajuste al borde de esa bañera, y de esa forma pues lograr pues el máximo control y la máxima comodidad cuando vas sentado dentro del kayak. Eh, Carlos, ponte las botas de agua porque vamos a meternos en un jardín. Lo de las musleras está muy bien, que amortigüen y que eviten cortarte los muslos con la parte inferior de dentro del labio de la bañera, porque habitualmente llevamos las rodillas dentro y debajo de lo que es la cubierta. Pero hay doctrinas. O sea, la gente que quiere correr, cuando tú ves, por ejemplo, volviendo al mundo de la competición, los K1, K2, K4, los de pista, ¿vale? Ellos no llevan las rodillas debajo de la borda de la bañera, no llevan debajo de la cubierta de las rodillas, las llevan rectas y verticales. Y puedes ver incluso debajo de esos cubrebañeras que suelen ser de cremallera, ¿vale? Ves incluso cómo hacen el juego completo del paleo, cómo levantan alternativamente una y otra rodilla, ¿vale? Se dice que
a ver cómo lo explico para que no llueva. En que los kayakistas de mar que llevamos las rodillas debajo de la cubierta es porque provenimos de que nos haya enseñado un kayakista de río. A ver, ya he soltado la bomba, ¿vale? Que cuando ¡Opa! ¡bomba! Aquí puede empezar a llover ahora, porque al final nadie tiene razón. O sea, yo no sé cómo se llevaba esto originalmente, pero sé que cuando tú quieres eh, manejar la estabilidad con tu cuerpo, pues es más cómodo llevar las rodillas debajo de las bordas, debajo de la cubierta para hacer fuerza con ellas. Y también sé que en absolutamente plano es más cómodo llevar las, las rodillas verticales y fuera de las bordas. Y también sé que los que hacen kayak de río siempre llevan haciendo ese rombo con las piernas y las piernas debajo de las bordas. ¿Cómo ha evolucionado la cosa? Pues me gustaría que alguien nos lo explicara. Alguien nos explicara cómo ha evolucionado la posición en el kayak De recreativo todas maneras, y se me está ocurriendo una cosa, ¿eh? Que podemos salir de este charco hablando del timón. excelente idea. Otro jardín. No te quites las botas. Carlos, no te quites las botas de agua. Timón Que aquí sí, también hay barro. timón sí, Timón timón sí, no. timón no. Timón Timón sí, sí, timón timón no. no. Timón sí, timón Bueno, no. Otro quedémonos, charco. quedémonos en definir pues para qué sirve el timón. El timón pues es una pieza que es mecánica, que bueno, a mecánica me refiero pues que tiene un mecanismo y tiene movimiento y tal, y entonces es susceptible de romperse y tal. Pero bueno, es bastante similar al timón de un barco y lo que hace es que con el giro pues hace cambiar de dirección o de rumbo al kayak. Y en la mayoría de ocasiones pues hay varios tipos de forma de gobernar el timón, pero lo más ortodoxo es que se maneje con los pedales que accionamos con los pies. Yo he conocido otros timones, pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, hay timones que se actúan con las rodillas en vez de con los pies, pero en el kayak de mar lo más habitual es controlarlos con unos pedales que van en los apoyapiés, de los cuales ya hemos hablado antes, que son regulables a lo largo de, de los lados interiores de la bañera. Entonces, bueno, pues vamos a anticipar, creo que ya lo hemos dicho, que nosotros no somos ningunos doctores en kayakología, ¿vale? Que simplemente observamos y vemos que los kayaks pueden llevar timón o pueden no llevar timón. Hay unos timones que van en el extremo de la proa por fuera, ¿vale? Que caen y que se pueden plegar rotando sobre sí mismos hacia arriba, cayendo encima de la bañera, y hay otros timones, llamados de fondo, que salen de debajo del casco, ¿vale? Y que no son desplegables, salvo que los desatornilles, y, y bueno, porque se emplean más en ríos, se emplean más en maratón y se emplean también en los surf skis. Timón sí, timón no. Un surf ski sin timón pues sería bastante complicado, ¿vale? Y en los kayaks de mar pues todos te dan la opción de instalarle un timón. Si no, pues como una gran parte de la náutica es el bricolaje, la náutica sin el bricolaje no existiría, pues si tu kayak no tiene timón, siempre te puedes hacer un invento para ponérselo y acoplarle unos pedales y el timón pues ayuda. De todas Si maneras, el tema del timón yo creo que es un debate interesante para otro programa, porque ¿qué te parece? sí, me parece Porque interesante, pero si preguntamos a 100 personas encontraremos probablemente 50 de timón sí y 50 de timón no. O sea, yo conozco a kayakistas de postín, de mucho poderío, campeones de España, que dicen pudiendo llevar timón, ¿por qué renunciaría a él? Y conozco a otros que dicen el kayak con timón no es un kayak. Hay que manejar el kayak, la dirección, con la palada y con el peso. Eh, y bueno, pues no vamos a decantarnos. Yo he tenido con timón y sin timón hombre, y sí que vamos a decantarnos, pero yo creo que daría para otro programa. vale, pues ya nos decantaremos. Ahora
Como el buen vino, nos decantaremos como el buen vino para quitar las impurezas. De todas Efectivamente, maneras, hablemos de otra parte del kayak, que es prima hermana del timón, que sería la orza o deriva, que es pues es parecida a un timón que va en la popa del kayak. Normalmente por va debajo. por debajo, sumergido, y lo único que hace es ayudar a mantener la dirección del kayak, especialmente cuando el viento aprieta o las olas nos llevan. Hay orzas que son escamoteables o no, que se introducen dentro del kayak y las sacamos cuando queremos. Y hay otros kayaks pues, que las tienen fijas, como si fueran unas tablas de surf. Bueno, de fijas yo no he conocido, todas las que he conocido, creo recordar que son escamoteables, es como una lámina rígida que sale efectivamente por debajo y por detrás y por en medio y que se acciona con algún mecanismo por cable o por que suele ir en el lateral del kayak para poder acceder sin bajarte, para poder sacarla y meterla a voluntad y que además no tienes por qué sacarla o meterla entera, sino que dependiendo de las circunstancias puedes sacarla más o sacarla menos. Esto es súper Eh, porno, ¿eh? sí, 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 esto lo estaba pensando que hay que tener cuidado porque Esto lo escuchan niños, ¿eh? podemos cruzar una línea que no hubiéramos tenido intención, pero lo rigurosamente cierto es que ese volumen del kayak delante, el tambucho delantero, que decíamos que era una vela, es lo que empuja el viento y te hace girar cuando sopla fuerte. Entonces, con esta orza o deriva, tú lo que consigues es compensar ese empuje del viento para mantener el rumbo. ¿Vale? Tampoco es algo canónico de los kayaks inuit, porque yo creo que no tenían tecnología para, poder, para poder hacer una orza escamoteable, o sea que también pienso que es un invento moderno, alguien nos lo aclarará en algún momento, pero es un punto intermedio entre no llevar nada, ¿vale? Y llevar timón, pues una orza que arregla bastante el cuerpo cuando se trata de ir de A a B manteniendo el rumbo. El rumbo es la dirección en la que queremos ir. Y bueno, ¿se te ocurren más patas de kayak? Pues yo creo que de las importantes no, que le hemos dado un buen empujón a todas las partes importantes, las partes comunes de un kayak deportivo, de travesía, normal y corriente. Podemos oír hablar de acastillaje. Cuando hablamos de acastillaje, pues estamos hablando de todas las cosas que van atornilladas en la cubierta del kayak, o sea, de todos los pasadores por los que va la línea de vida, las gomas de la cubierta para meter cosas. A veces esas gomas no son unas gomas, son una red, ¿vale? Una red más o menos elástica debajo de la cual meter cosas o meter un mapa, ¿vale? El acastillaje pues es todas la cosita donde va atornillada la boza para transportar, todas esas cositas que van atornilladas a la parte superior, a la cubierta del kayak, que es el acastillaje, y podemos trasladar otros términos náuticos, pero en general con este pequeño glosario que hemos desarrollado ya nos da para poder hablar de otras cosas en otros capítulos del podcast. No obstante, como siempre, si hemos olvidado algo importante, si hemos dicho alguna barbaridad importante, bobas seguro que hemos dicho varias, pero si hemos dicho alguna barbaridad importante que sea necesario aclarar, si estamos abiertos a toda crítica constructiva o por lo menos graciosa. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en planetadekayak@gmail.com, en Planeta Kayak, el canal de YouTube, en anchor.fm, que es donde subimos primigeniamente los episodios, luego aparece en Spotify, se pueden hacer comentarios en Spotify, se pueden hacer comentarios en iTunes, aunque no sé cómo les van a llegar porque no se ha llegado ninguno todavía por ese camino, en Google Podcast, en iVoox. Creo que ya estamos en todas las plataformas de podcast del mundo
Si alguien se quiere comunicar con nosotros y no lo consigue, es que no lo he intentado con un poquitín de interés, porque es súper fácil hacernos llegar un comentario, una sugerencias de temas, críticas, etcétera, jamones, lo que queráis. Estamos abiertos a sponsorizaciones, of course, pero preferiblemente en especies, para que no se nos compliquen nuestras tristes declaraciones de Hacienda. Y por supuesto estamos dispuestos a comentar sobre cualquiera de estos equipamientos y atender a cualquier fabricante o cualquier persona que se dedique a estas cosas y quiera dar voz a alguna reflexión sobre equipamientos, viajes, aventuras, etcétera. Pues nada, Key, yo ya me despido y nos vemos en otro podcast de Planeta Kayak. Pues yo también me despido. Hasta el próximo. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.